en Basta de Cháchara en vivo por la pantalla de Canal 5 y el pasado sábado fue el Día Internacional de la Cooperativa, del cooperativismo. Y para hablar acerca de eso es para nosotros es un placer recibir a Martín Fernández, parte del Instituto Nacional de Cooperativismo. Hablamos de INACOP, a quien les damos las buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con una vuelta más por acá. Exacto, Martín, es un placer que nos acompañes. Y bueno, hablábamos de que el pasado sábado se celebró este Día Internacional del Cooperativismo. Sí, así es, se hizo además con un acto en la ciudad de Colonia. Este año Colonia es la capital nacional del cooperativismo y la verdad que nos encuentra en una buena situación, en un buen momento, con un crecimiento sostenido de las cooperativas en todas sus modalidades, porque por ejemplo a nivel de empleo se ha logrado crecer en los últimos 4 años casi un 20%. Es decir, tengamos en cuenta que las cooperativas tienen más de 100 años en Uruguay. 1 de cada 5 empleos en el sector cooperativo se creó en los últimos 5 años. Eso habla de la pujanza que tiene el movimiento en este momento, de cómo el Estado ha estado presente durante todo este tiempo para consolidar ese movimiento cooperativo y en definitiva de lo que supone para casi 1 millón de uruguayos que de una manera u otra están vinculadas al sector cooperativo porque son socios de una cooperativa de ahorro y crédito, o viven en una cooperativa de vivienda, o son parte de una cooperativa agraria, o también son parte de una cooperativa de consumo, de las que hay tantas en todo el país. Entonces es un sector que está muy vivo, muy pujante y que necesita, por supuesto, siempre el espaldarazo de las políticas públicas, porque en este país siempre es necesario, por lo menos, el tener la espalda, el acompañamiento del Estado, sobre todo en las circunstancias donde muchas veces surgen cooperativas con quizás como respuesta a situaciones difíciles vinculadas al empleo. Martín, yo no puedo dejar de preguntarte, porque en este crecimiento del cual hablas en los últimos años, para que esto suceda, ¿hay instrumentos de formación para que puedan ser parte de distintos sistemas de cooperativismo? Sí, sin duda. A ver, desde ya hace unos años el Instituto Nacional de Cooperativismo tiene un convenio con INEFOP, por el cual se capacitan en el entorno de 1.200 socios y trabajadores por año en habilidades de cada una de las que necesita cada una de las cooperativas y sus socios, que se los capacitan en cooperativismo, en gestión empresarial, porque las cooperativas son empresas y como tal tienen que competir en un mundo cada vez más difícil y más dinámico. Entonces hay herramientas de formación a la cual acceden todas las cooperativas, de acuerdo al porte de las cooperativas, pero la gran mayoría no tienen ningún tipo de contraprestación, son cursos gratuitos y que tienen acceso para poder hacerlo todos los años. Se puede elaborar cada cooperativa un plan de capacitación y formación que lo vaya cumpliendo año tras año y eso nos ha posibilitado que cooperativas, por ejemplo, transformen sus rubros, que muchas veces, por ejemplo, en el marco de la pandemia tuvieron que transformar parte de su actividad, o que surgieran nuevas unidades de negocio en algunas cooperativas, o que, por ejemplo, cooperativas de vivienda que van cambiando permanentemente sus socios se puedan formar en cooperativismo, que se puedan formar, por ejemplo, o tener capacitación para llevar adelante cursos de Excel para la administración de una cooperativa que a veces tiene más de 50, 60 familias que administrar. Entonces, para eso el Instituto siempre ha estado dispuesto y la verdad que hemos podido conseguir que toda la demanda que ha llegado al Instituto pudiera ser cubierta. Y eso es una satisfacción que nos da porque la formación, además de estar dentro de los principios cooperativos, es una obligación también por parte del Instituto brindarla por la ley que lo crea. Y también hablábamos en la tanda de las herramientas financieras que se adaptan a las diferentes modalidades de cooperativa y de organizaciones. Sí, así es. Nosotros tenemos algunos instrumentos que básicamente lo importante que tiene es la flexibilidad. Es decir, no es lo mismo si aparece cooperativas de gran porte con que si aparecen cooperativas que son más pequeñas, que están vinculadas, por ejemplo, a servicios o que dan servicios de limpieza, de cuidado de áreas verdes, que normalmente son pocos trabajadores, que requieren poca maquinaria, pero que para ellos es imposible acceder sino con financiamiento y muchas veces las instituciones financieras no son los clientes que están buscando. Entonces el instituto tiene esas herramientas para que accedan las cooperativas, préstamos que van, a veces son hasta de 2-3 meses, porque están esperando cobrar alguna factura de algún trabajo que hicieron. A veces son más de 2-3 años, con montos del entorno de los hasta $120.000 por emprendimiento.
Y después está el Fondo para el Desarrollo para inversiones de mayor porte, que ahí sí son hasta $900.000 con un plazo más de 10 años. A esa sí, para acceder a eso tiene que tener ya otra capacidad crediticia del instituto. Aún así, en toda esa gama de productos financieros, la mora que tenemos por parte del instituto es prácticamente nula. O sea, las cooperativas son responsables, pagan, se comprometen, porque además es un fondo rotatorio. Entonces, lo que yo como cooperativa lo tomo y lo pago, va a ser utilizado por otra cooperativa para poder también acceder a instrumentos financieros. Y ese compromiso ha permitido que la mora sea prácticamente nada y que sea un fondo que otorga en el entorno de los $4 millones por año. Estamos hablando de un monto importante. Es un monto importante, muy diversificado, ¿no? Que eso es lo importante también. Sí, por supuesto. Martín, no quiero dejar de preguntarte por el programa de presencia territorial. Para que nos cuentes un poquito, porque tengo entendido que este programa lo que brinda es un asesoramiento a cooperativas y grupos precooperativas en todas sus modalidades. Sí, mira, nosotros asumimos en el 16 de abril de 2020. Plena pandemia, todo de tapaboca, por supuesto. Y había cosas que nos empezaron a llegar demandas de ciertos lugares del país donde no había presencia del instituto para que una cooperativa pudiera asesorarse, pudiera hacer una consulta y, como pasa en muchas cosas en el Uruguay, tenés que venir a Montevideo. Entonces, una de las cosas que quisimos fortalecer fue justamente la presencia territorial, tener referentes regionales. El instituto no es un instituto grande, es un instituto pequeño, no pretende ser muy grande, pero a nivel de regiones tenemos técnicos que asesoran a las cooperativas, no necesariamente que tengan que ir o trasladarse, sino que los técnicos van directamente a la cooperativa a trabajar con ellos, asesorarlos, ver si muchas veces te llaman necesitan un financiamiento, pero vos advertís en esa conversación que antes del que el financiamiento es importante que tengan una capacitación o que tengan una asistencia técnica para ver cómo utilizar esos fondos. Entonces, ese mano a mano de los técnicos en el territorio y que cooperativas que están en Baltasar Brum, en Tomás Gómez Oro, en Noblía, no tengan que venir hasta Montevideo para tener una consulta presencial, nos ha permitido que el cooperativismo crezca como ha crecido en los últimos años. Para nosotros es imprescindible achicar esa brecha que existe, no la vamos a eliminar, porque lamentablemente el Uruguay sigue siendo un macrocefálico, pero en definitiva necesitamos que sientan que tienen las mismas oportunidades viviendo en esa zona como los que tienen los que viven en el Parque Rodó Montevideo. Exacto, que pueda ser parejo para exactamente, todos. Exactamente. Martín, para ir cerrando la nota, ¿cómo ves? Nos contaste la mejora que ha tenido en los últimos 4 años el sistema de cooperativismo en nuestro país. ¿Cómo lo ves para lo que viene? Yo creo que tiene desafíos interesantísimos. Primero, el inmediato, el año que viene, Naciones Unidas definió que sea el año internacional de las cooperativas, con lo cual vamos a tener un foco y una lupa puesta en el sector y eso es buena cosa. Nos va a permitir además que no solamente dentro del sistema podamos hablar de cooperativismo, sino que lo tengamos que hacer en forma conjunta y pudiendo ver experiencias de otros países que siempre enriquecen. Pero además necesitamos trabajar en algunos temas que son fundamentales y uno de los temas que creo que es un desafío permanente es el del recambio generacional en el cooperativismo. Tenemos que trabajar fuertemente con las nuevas generaciones para el acceso al sector cooperativo. Nosotros tenemos alguna herramienta de incubadora de cooperativas justamente para tratar de llegar a sectores más dinámicos. Estoy hablando de sector audiovisual, tecnología de la información, que es hacia donde los jóvenes normalmente apuntan un poco más y que observen en el modelo cooperativo una forma empresarial a la que pueden acceder. Todavía estamos lejos de eso. Los cuadros, sobre todo dirigenciales del cooperativismo en Uruguay, si uno ve fotos de una reunión de hace 15 años atrás y fue una foto de ahora, y no cambian mucho las caras. Entonces, esas cosas son las que tenemos que empezar a transformar para que sigamos teniendo generaciones innovadoras en el cooperativismo. Martín, muchísimas gracias. Por favor, un placer que nos hayas acompañado como siempre y tan claro. Agradecerte nuevamente. Un gusto. Nos estaremos reencontrando. Cómo no, a las órdenes.